Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Alguien contó en tono de broma que había un loco que salía corriendo y daba con la cabeza en la pared varias veces. Entonces un día alguien dijo: ¿pero por qué lo haces? ¿No te duele cuando das con la cabeza? Si tienes la cabeza hinchada como un bombo o sientes que estás perdiendo la cabeza, este es el programa correcto para los que quieren tener la cabeza en su sitio. Esto es Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Estamos en la serie dedicada a la epístola de Pablo a los romanos y hoy nos detenemos en el capítulo 5 de este libro del Nuevo Testamento. El tema de hoy es vivir para Cristo, no para Adán. Si hubo alguien en la historia que lo tenía todo y lo perdió, ese fue Adán. Se le fue la cabeza. Es que desobedeció a Dios. Así que no seas cabezota. Lo que vas a escuchar ahora no es ninguna broma. Aquí seguimos juntos y vamos a entender esta lección. Soy Esperanza Suárez y te invito a escuchar la exposición en la voz de Fernando Díaz Sarmiento. Leyendo el capítulo 5 descubrimos que en el inicio del texto Pablo empieza a mostrar los resultados de lo que ocurre cuando recibimos la justificación por la fe a través de Cristo. El texto, según la versión internacional, nos dice lo siguiente: ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué ocurre cuando recibimos a Cristo?, nos podemos preguntar. La idea del primer versículo es que somos justificados. Y el texto original en griego usa un tiempo verbal que expresa la idea clara de que recibimos la justificación de una vez por todas. A continuación, el versículo dice que nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa esa realidad? Paz aquí no es mero sentimiento, no es que nuestro corazón ahora está un poco más calmado, que estamos más tranquilos. Muchas personas simplemente quieren sentir paz, felicidad y satisfacción personal. Por supuesto que alguien que recibe a Cristo lo tiene, pero lo que el texto está diciendo es que nuestra relación de enemistad y conflicto con Dios es completamente anulada. Y lo es cuando somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Estamos firmes en esa gracia a la cual llegamos. Pero el texto también dice que pese a la justificación, a pesar de esa paz, tenemos dificultades en nuestra vida. Mucha gente piensa que ahora que tenemos paz con Dios, nuestra vida ya no tendrá dificultades, problemas ni cualquier otro tipo de lucha. Pero Pablo dice: no es así. Dios, que nos justifica en Cristo, seguramente nos bendecirá mediante experiencias difíciles. Por eso también nos gloriamos en las tribulaciones. Dios es el que permite que pasemos por momentos complicados, por tribulaciones, porque eso produce perseverancia, que es aquella capacidad de continuidad, de seguir adelante. Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, somos justificados y empezamos una nueva carrera que necesita perseverancia. ¿Cómo esa perseverancia se establece?, podemos preguntarnos. Es por medio de las luchas, las dificultades y las tribulaciones. La perseverancia produce un carácter aprobado. Produce una experiencia de vida espiritual que nos da la posibilidad de ser aprobados ante Dios. Ese carácter aprobado produce esperanza, y por lo tanto hay un crecimiento aquí. Y esa esperanza no nos decepciona, porque el amor de Dios está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y Pablo entonces cierra esa primera parte del capítulo 5 diciendo las buenas cosas que recibimos cuando Cristo pasa a ser parte de nuestra vida. Tenemos la paz con Dios.
Se acabó la enemistad. Recibimos la justificación. El versículo 9 nos dice en su final: por medio de su sangre somos declarados justos por la justicia de Cristo. Somos salvados de la ira. Recibimos pacificación, justificación, salvación. Dios no nos condenará, pues fuimos perdonados y recibimos también la reconciliación y la pacificación. Tenemos paz en la vida, porque fuimos reconciliados. Ahora estamos del mismo lado en el que Dios está. Ahora tenemos amistad de parte de Dios porque no estamos ya luchando contra Él, pues fuimos reconciliados con Dios. Eso nos lleva en Romanos a la gran explicación de lo que realmente ocurrió. Muchos cristianos viven una vida que está parada allí detrás. Podríamos decir totalmente parados, paralizados, estáticos. ¿Pero por qué paralizados? Porque todavía están leyendo simplemente el Antiguo Testamento y conocen simplemente la historia de Adán. Ahora bien, no te quedes quieto y paralizado, porque Cristo tiene la salvación. Romanos hace con bastante claridad la comparación entre Cristo y Adán, enseñando que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Ahora Cristo es considerado como un nuevo Adán. No es que Cristo fuese simplemente un ser humano, apenas una persona como Adán, que tiene un estado de pureza e inocencia y después se volvió como los demás hombres. No es eso. Cristo es el Dios hombre, hecho carne. Pero en cierto sentido, así como la muerte y el pecado entraron en la vida de la humanidad por medio de Adán, la vida, la salvación y el perdón de Dios entraron en la historia humana por medio de Cristo. Ahora bien, hay grandes diferencias entre los dos, entre el Adán antiguo y el nuevo Adán que es Cristo. Dice el texto según la Nueva Versión Internacional, a partir del versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Es decir, los dividendos, los resultados de Cristo son muy superiores a los problemas que resultan de la transgresión de Adán. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Es decir, no solamente Jesús trajo la anulación de todo aquello que resulta del pecado de Adán, como trajo también la obra de Cristo, el Mesías de Dios. Su obra trae una dádiva muy superior. Por eso el texto sigue adelante diciendo: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Si todos pecaron en Adán, también todos tienen una oportunidad de salvación en Cristo. Y el capítulo 5 de Romanos se cierra afirmando lo siguiente: en lo que atañe a la ley, ésta intervino no para salvar, no para que fuese base de justicia propia, sino para que aumentara la transgresión. La ley es como una linterna que ilumina y muestra dónde está la suciedad, dónde está el error. La ley levanta la alfombra, descubre todo lo que está allí debajo. Pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nuestra vida está en el Señor Jesús. Tenemos vida en Cristo. Por lo tanto, mi querido oyente, no te quedes ahí paralizado. Muévete. Recibe la vida en Cristo. Porque lo que ocurrió en Adán, aquello que fue realidad para Adán, ya no es una realidad para el que está en Cristo, para el que vive para Cristo.
porque esa persona recibió la vida eterna que viene de aquel que es el Señor y el Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Sabes que explorar la Biblia es la mejor experiencia que podemos disfrutar, porque se trata de un viaje con un destino seguro. Así es, la Biblia es la palabra de Dios y en ella conocemos el camino que nos lleva a una vida con propósito. Una de las maneras que podemos estar conectados con ella es a través de los perfiles y páginas de Ruta 66 en las redes sociales. ¿Y cómo las encontramos? Buscando en RTM Ruta 66 encontraremos las páginas y perfiles del programa en las redes para estar informados y atentos a las novedades. RTM Ruta 66. Ya le vamos dando like o siguiendo. Y ahora seguimos aprendiendo las verdades de la Escritura con nuestra Ruta 66. Una vez más que nos sigues en esta aventura por la Biblia, tú ya te habrás planteado algunas inquietudes, así que envíanoslas. Lo puedes hacer al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si te pones en contacto con nosotros desde fuera de España. También tenemos un correo electrónico que puedes utilizar, info@radioencuentro.net. Está a tu disposición. Pues empiezo con una inquietud que quizá también se habrán planteado muchos de nuestros oyentes. Vamos a ver, si fue Adán quien pecó, si fue Adán el que metió la pata allí en el inicio, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Por qué tanto vínculo con la historia de Adán? ¿Acaso el pecado no era suyo? Esa pregunta es natural porque alguien puede incluso pensar, yo no tengo nada que ver con eso. Pero eso es una ilusión. Una parte importante de la gente mantiene esa ilusión de que se puede vivir en el mundo de manera individual, pero no hay alternativa. Eres parte de un contexto que incluye toda una realidad. Así que como todo el mundo es descendiente de la primera pareja, como todos tienen herencia en Adán, eso significa que el error de Adán afecta automáticamente a todos nosotros. Yo, por ejemplo, no puedo determinar mi altura, si voy a tener mucha o poca barba, cuál será el color de mi pelo. Eso viene de mis padres. Y si mis padres, por ejemplo, cometen errores en su vida, eso necesariamente me afectará. Por ejemplo, un hombre que contrajo sífilis, una mujer que fumó y bebió en su embarazo, no hay por dónde huir. Es la realidad. Justo en el mismo sentido fue lo que la ecología descubrió. Lo que hago en mi casa interfiere en todo el medio ambiente. El desodorante que uso interfiere en la capa de ozono. Así que no es posible pensar en un universo individualista, separado de todo. Aquello que una persona hace afecta a los demás. Como Adán es nuestro antepasado, su pecado afecta a nuestra vida. Ahora bien, eso no nos pone en una situación, diríamos, excusable. Como si no fuésemos pecadores sencillamente, porque tenemos una herencia pecaminosa. Somos pecadores por naturaleza, pero cada uno de nosotros también decide individualmente cometer los pecados específicos que comete. Y cuando hago eso, por ejemplo, estoy afirmando una vez más, «Oh Adán, estoy contigo en este problema, en este lío». Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro pecado por acción, por vínculo, por nuestra propia decisión. ¿Es un efecto cascada? Sí, Esperanza, es, digamos, un efecto cascada. Y no sirve de nada quejarse. Lo que necesitamos hacer es correr en la dirección de una solución. Y nosotros sabemos cuál es. Es por eso que Romanos 5 está diciendo que todos pecaron en Adán y ahora todos pueden ser salvos en Cristo, ¿no? Entonces, como Dios en Cristo anuló los efectos del pecado de Adán y ahora estoy en Cristo, ¿quiere decir que estoy liberada de esto? Ya que Cristo me echó la mano, me ha ayudado y me ha echado un cable, podríamos decir. Mira, Esperanza, es importante comprenderlo bien. Cristo vino y abrió de nuevo la entrada a la presencia de Dios,
nos dio libre acceso al Padre. Él revirtió la situación dejada por Adán. Pero eso no quiere decir que la salvación de los seres humanos sea automática. Es verdad que Cristo trajo salvación y disponible para todo el mundo, y podemos decir que hoy el acceso a Dios está abierto. Jurídicamente la salvación quedó disponible a todos, pero eso no quiere decir que individualmente las personas van a recibirla automáticamente. Eso solo puede hacerse mediante la fe en Jesucristo. Solamente el que cree en Jesús será salvo. Así que aunque Cristo haya anulado el pecado que empezó en Adán y haya traído salvación y justificación, esas dádivas, esos regalos, no son dados automáticamente a todo el mundo. Vamos a ponerlo en un lenguaje bastante sencillo para que la gente entienda. La salvación y la justificación ya están disponibles en la página web, pero tienes que descargarlas. Están allí, y ya están. Es como un crédito que alguien depositó en tu cuenta en el banco, pero que tienes que retirar. No hay alternativa. Tienes que apropiarte de esa salvación por la gracia y por la fe. Fernando, hablaste también sobre la paz con Dios. En el versículo 1 del capítulo 5 empieza directamente que tenemos paz con Dios, o sería tengamos paz con Dios. ¿Se puede definir en qué situación va a ser esa paz? Si no es posible, tendremos una guerra aquí, ¿no? Ya ves, la cuestión es que algunas versiones más antiguas de ese texto dicen justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que originalmente el texto fue escrito en griego, y en ese idioma existen diferencias mínimas entre la forma de pronunciar que cambian el significado. En este caso, la diferencia de tiempo verbal entre tenga y tengamos. Además, los manuscritos bíblicos antiguos eran copiados, pero muchas veces eran dictados. Así que cuando alguien leyó una palabra de una forma, la otra la entendió diferente. Así que en algunos manuscritos dice tengamos y en otros tenemos. ¿Cómo sabemos cuál es la forma correcta? Podemos descubrir la forma correcta cuando leemos el argumento de Pablo. Así que ahora que acabamos de recibir la justificación, ¿qué tiene más sentido? ¿Que buscaremos tener paz con Dios o que ya tenemos esa paz? Está claro que es el sentido de que ya la tenemos. Por eso la mayoría de las versiones, incluyendo la Nueva Versión Internacional, correctamente traduce como tenemos paz con Dios. Es importante decirlo, porque así los oyentes se enteran de que sí, tenemos dificultades en la Biblia, pero que existen parámetros muy seguros para resolver esas dificultades. Eso nos da la seguridad de que estamos entendiendo el texto bíblico adecuadamente. Efectivamente, es así. Y bueno, pues para terminar tengo la última pregunta, es sobre el versículo 20. ¿Es que entonces puedo pecar cuanto yo quiera porque la gracia va a rebosar en mi vida? Hay gente que incluso piensa así, bueno, cuanto más peque yo, pues más gracia recibiré. A ver, espera un poco, yo sé, ya oí sobre eso, pero vaya problema, hasta en la Ruta 66 no puede ser. Mira, la gran verdad es que eso es tener mucha cara. La vieja y conocida irreverencia que ya existía en el tiempo de la Biblia. Así que hacer trampas no es algo solo de aquí, es internacional. ¿Qué quiere decir eso? Analicemos esa idea. Ya que Dios perdona y está contento de perdonar, voy a complicar las cosas bastante, para que me perdone más. Dios va a quedar muy contento si pecamos bastante, porque así puede darnos bastante gracia. Ese razonamiento es un razonamiento falso y me temo que irreverente. Un razonamiento, digamos, malintencionado. Porque está claro que si has sanado de una enfermedad grave, no vas a querer quedar enfermo otra vez solo para sentir una vez más cómo es salir de la enfermedad. Es una locura. Alguien contó en tono de broma que había un loco que salía corriendo y daba con la cabeza en la pared varias veces. Entonces un día alguien dijo, ¿pero por qué lo haces? ¿No te duele cuando das con la cabeza? Él contestó, doler sí que duele, pero cuando el dolor pasa siento un alivio que da gusto. Eso es un absurdo total, es una locura. Si yo sé que el pecado es malo, que destruye, que mata, que devasta, ¿cómo voy a querer practicar el pecado solo para ser perdonado? Así que eso es mala intención de alguien que no recibió de verdad la sanidad, que no fue realmente alcanzado por Dios. Una persona que vivía en la enfermedad no va a querer regresar para nada al hospital,
solo porque la medicina tenía buen sabor. El que piensa así no conoció el Evangelio. Está completamente equivocado, podemos decir. Ese es un razonamiento, digamos, malintencionado. Pues muchísimas gracias por esta explicación. Y para ti, amigo que nos sigues, aquí viene la aplicación. Hoy en Ruta 66 hemos viajado por el capítulo 5 del libro de Romanos. Dijimos que hay que vivir para Cristo, no para Adán. La nueva vida en Cristo es muy superior a las pérdidas del pecado de Adán. Lo que descubrimos en este texto, mi querido oyente, es que las bendiciones de Dios rebosan, exceden nuestra expectativa. La necesidad del hombre es una clara necesidad de salvación. Lo que vemos es que Dios en Cristo no solamente anula los efectos del pecado de Adán, que nos condena. Lo que también Cristo nos trae es salvación y vida eterna. Nosotros ahora tenemos paz con Dios, una relación de amistad, digamos el fin de la guerra. Pero también tenemos una justificación, pues en Cristo Dios nos declara justos. Tenemos la salvación de la condenación y de la ira de Dios, porque en Cristo volvemos a estar reconciliados con Dios. Es decir, los beneficios en Cristo son extraordinarios. No recibimos simplemente una bendición. Es más bien como si hubiéramos ganado una casa y descubriéramos que incluye piscina, incluye sauna, incluye vehículo, incluye mucho más de lo que esperábamos. Salvando las distancias, en Cristo son tantas bendiciones que ellas exceden, rebosan mucho más allá de lo que podamos imaginar. ¿Y tú? Te pregunto, ¿ya abriste tu corazón para recibir esa abundancia de bendiciones de parte de Dios? Es el momento de tomar una decisión. Pues en este punto termina el programa de hoy, pero Ruta 66 volverá a esta misma hora y en este mismo punto, en este mismo medio, eso sí, con otra etapa de nuestro viaje por el libro de Romanos. Así que si quieres escuchar este espacio de nuevo o alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Estuvo contigo Esperanza Suárez, con Andrés Ocampo en el control técnico. Fernando Díaz Sarmiento te presentó la exposición bíblica. Así que, amigo, te despedimos. Hasta la próxima semana. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.